¿A eso ustedes se refieren? Haberle dado prioridad a un código de familia indeseable para la mayoría, para una tremenda buena mayoría de los cubanos que saben muy bien ustedes que a pesar de todo el terror, de toda la propaganda del sí, de todo el juego de las influencias, fueron capaces de darle prioridad a eso y llevarlo, y aún así se llevaron el fiasco de una tremenda parte de la población cubana que lo negaba. Tremenda. Y eso que no contaron con el voto de todos los prácticamente 4 millones de cubanos que estamos fuera de Cuba. Porque entonces ahí habría sido una máxima, una mayoría el que hubiera votado en contra de ese código de familia. Código de familia que lo único que se propuso y lo logró fue jugar con la ocupación de las mentes de los cubanos, entretenerlos en cosas absolutamente irrisorias, cosas, ¿cómo decir? Eran darle un peso a determinados derechos que son inalienables, como por ejemplo el casarse, ya fueran heterosexuales, homosexuales o lo que sea, pero en una sociedad que carece de libertades, que no tienes ninguna libertad, que no existe ningún respeto hacia ti, pero que por sobre todo, a todos aquellos homosexuales que fueron llevados a campos de concentración, que fueron abusados, que no todos fueron una Miguel Barniz, que no la reclutaron para llevarla al campo de concentración. Quizás ella hubiera estado muy contenta allí dándolo todo, pero no fue el caso de la mayoría. No lo fue. No lo fue el caso de la mayoría ni de sus víctimas. Lo que pasa es que cuando una sociedad se convierte en una sociedad porque carece de valores, no se respeta la historia, no se respeta el sufrimiento pasado, y entonces olvidar se vuelve el dogma. Es básicamente como se dice, los pueblos olvidan fácilmente, por no decirle los pueblos son estúpidos. Dice que nuestro gobierno recorren también las comunidades y dialogan cara a cara con los ciudadanos. Pero si es que vimos a Miguel Díaz-Canel, ya no es en cuando el tornado en regla, que fue abucheado y salió corriendo. Lo vimos en una delegación de carros blindados, cuando ese pueblo no tiene ni petróleo para poder echar a encender un fuego y calentar el agua para bañarse, y fue incapaz de bajarse a exponer su rostro ahí delante de todos esos cubanos, porque ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir ese fantoche? ¿Qué le va a decir ese hombre sin carrera, sin profesión? Su profesión ha sido la politiquería. Ese hombre no tiene oficio, no sabe de lo que estudió, no tiene oficio, no trabajó, no tiene obra propia, no la tiene. No la tiene. ¿De qué le va a hablar ese pueblo? Si apenas puede balbucear el castellano, ¿de qué le va a hablar? Con ese cuello que tiene, que es un pescuezo de un cerdo, como su mujer, ¿qué le va a decir? Mira cómo yo como, mira lo gordo que estoy y cómo me burlo de ti, imbécil. ¿Eso es lo que le va a decir al pueblo? Claro que no. Ni con todos los gorilas que tiene al lado protegiéndolo iba a hacer eso, porque evidentemente ya su físico no lo acompaña, no lo ayuda, tanto él como el marrero, otro cerdo con 100 kilogramos de más, que con su tarea de ordenamiento, igual que el ministro ese de Economía Gil, otro puerco más, otra cerda más, lo único que ha hecho es empobrecer al país y llevar a que nuestra moneda nacional, que ya ni existe, aún más devaluada, 200 pesos, que eso no se vio ni en el tremendo supuesto periodo especial que pasó Cuba cuando la demolición del campo socialista. ¿Cómo pueden mentirse a sí mismos y cómo pueden pensar que los intelectuales del mundo se van a dejar mentir? En muchas universidades del mundo estamos los cubanos. En muchos museos del mundo hay cubanos trabajando. Y cada vez el contacto de los cubanos que está fuera de la comunidad intelectual o no es más directo con los locales y le hacen saber cuánto sufre su familia, cuánto sufren sus hermanos, cuánto ha sufrido su país y en qué se ha descompuesto el país de Cuba en un feudo castrista
con una suciedad de la que tratan de escapar todos sus hijos. Dice que nuestro compromiso se basa en ideales y principios patrióticos. ¿Cuál es el principio patriótico y el ideal? El que tú sacaste a tus hijos y los llevaste a vivir a Francia y los acomodaste con el dinero del pueblo y con el beneplácito de los Castros para seguir apoyándolo desde Cuba. Esos son a los principios a los que tú te refieres y a los ideales. Que la familia está destruida. Que ustedes no tienen corazón cuando ven que una mujer trata de entrar a su país a asistir a su madre y ustedes permanecen absolutamente inmutables como bestias. De eso es de lo que ustedes están hablando. Claro, quiero saber que es de eso de lo que ustedes están hablando. En el apego irrestricto a la independencia. ¿A cuál independencia? ¿A cuál independencia? Ni a la de España. Cuba ha sido desde 1959 un país totalmente dependiente y no hay que ser muy sabio para saberlo. Fuimos dependientes de la Unión Soviética, total dependientes. Si no llegan ellos básicamente a soportar toda nuestra industria azucarera, hubiera colapsado primero nuestra industria azucarera. Hemos sido dependientes o hemos querido echarle la garra para depender completamente a los chinos, pero chinos al fin lograron quitarse a la sanguijuela de arriba. Caímos a Venezuela en el peor periodo ya, que fue lo que hizo salir del periodo especial, y convertimos a Venezuela en un basurero donde su gente come comida podrida, busca entre la basura para poder sobrevivir y tiene 6 millones de emigrados en toda América del Sur tratando de buscar un modo de vida medianamente digno para subsistir porque en su país no pueden lograrlo. Acabamos con Nicaragua implementando en ambos países sistemas dictatoriales criminales que asesinan, que matan, que no usan métodos de tortura sofisticados como los de Ceausescu y los Castros, pero que sí usan el tiro en la boca y en la nuca para sembrar el terror en su población. A eso es a lo que ustedes se están refiriendo. Y en la certeza de que es posible construir una sociedad más justa. ¿Cómo vamos a construir una sociedad más justa si ahora mismo ustedes le niegan a los hijos que han desterrado obligadamente llegar a socorrer a sus padres y a sus madres dentro de Cuba, que no tienen clavos ni tan siquiera para poder fijar las tablas a las paredes, que no tienen cómo fijar los techos, que no tienen cómo levantar las cercas vivas con grapas, no tienen alambre púa, no tienen condiciones para vivir, y ustedes prohíben la ayuda de los propios cubanos hacia los cubanos. ¿Cómo pueden construir una sociedad justa cuando ustedes privan de los derechos humanos a los propios cubanos? ¿Cómo intelectuales, qué sociólogo habrá participado en la escritura de esta carta que no haya tratado de hacerla un poco más inteligente y confusa como aquella del 2003? Que ganó, dicho sea de paso, muchos más firmantes, sin saber que estaban firmando la sentencia del pueblo de Cuba con aquel asesinato de esas 3 personas. Basado en el culto a la dignidad plena del ser humano. El único culto que hay en Cuba es a los Castro. Es el único culto. El único culto que hay en Cuba es a los Castro. Y si hubiera otro culto, es justamente a mentir para sobrevivir, a perder la condición, a perder los valores como individuo, que es donde crecen los valores, para convertirse en un bufón de una corte, de una pseudomonarquía. Eso es en esencia de lo que ustedes están hablando, el único culto que ha habido en Cuba, el único, en esa Cuba que nosotros conocemos. Rechazamos la manipulación en medios hegemónicos y redes digitales de la dura y heroica realidad de Cuba. ¿Qué heroica realidad? ¿Es heroica realidad vencer o tratar de vencer a un huracán que ustedes fueron incapaces
incapaces de proveer información a ese pueblo para que pudiera soportarlo y que no saliera en el medio del ojo del huracán, porque ni tan siquiera sabían que el huracán le estaba pasando por arriba, como pasó en ese eje de Pinar del Río, desde La Coloma hasta Viñales, hasta Puerto Esperanza, por donde salió. De eso es de lo que ustedes están hablando, ¿no? Es impresionante, impresionante, impresionante. No tienen clavos, no tienen grapas, no tienen martillos, no tienen madera, porque han acabado con todos nuestros bosques, con todas las malas políticas, los malos manejos de la política forestal cubana. No tienen pescado para darle alimentación a esa población por el mal manejo de nuestros recursos marinos que ha llevado hasta el cierre del Ministerio de la Pesca. Un archipiélago, señores, sin departamento de pesca. Cuando es básicamente nuestra gran área alrededor que nos podría nutrir y que nos podría dar incluso energía, aprovechando las diferencias y la condición alargada de insularidad de la mayor isla en Cuba, que es Cuba, de nuestro archipiélago. Impresionante. Dice, la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo. Primero, la represión es la que existe en Cuba y la que hoy los cubanos han visto, porque ustedes ya no han podido contener más a ese pueblo que ya piensa estomacalmente, lo llevaron a la tabla, lo llevaron ya a la máxima expresión de libertad porque estaba en juego su vida. Entonces, esa es la represión que ese pueblo ha visto. Esa es la represión que el mundo ha visto. Esa es la represión que condenó el Congreso alemán, que se dignó en Europa a decir basta ya de considerar el terrorismo de ese país, de Cuba, con su propia gente. Pero además, mensajes que incitan a la violencia. ¿Qué mensaje instan a la violencia? Los de ustedes. Mensajes. Está funcionando, ¿no? De momento creo que a diferencia de ustedes, yo sí tengo valores. Y entonces toda esa violencia que yo siento dentro, la voy a poner en mis pies, las voy a poner en mis manos y la voy a poner en mi boca para llevarla a donde tenga que llevar el sufrimiento que ustedes están ocasionando, no solo a mi familia, a la familia cubana, a la destrucción, a la muerte de la familia cubana. Y respaldan al bloqueo. ¿Qué bloqueo? No existe bloqueo. No jueguen más con las palabras, no mientan más, intelectuales, si así lo son. Es un embargo, y es un embargo de los Estados Unidos al desgobierno cubano, no al pueblo cubano. Ese maldito desgobierno de los Castros, al revés, ha infiltrado a los Estados Unidos, ha sembrado aerolíneas en los Estados Unidos, ha comercializado, ha establecido on the ground medios de colaboración con mercados americanos para, de alguna manera, evadir las leyes del Tesoro americano, del Congreso americano, y poder llevar recursos a Cuba. La mayoría de todo el pollo que nos comimos venía de los Estados Unidos, o que aún se come, el poco que se podrá comer. Básicamente casi todos los productos de alimentación, medicina, tecnología, todo lo pueden comprar en los Estados Unidos, con la condición de que tienen que pagar al cash. Y bastante poco le han puesto. Ojalá hubiera sido un bloqueo al principio y no hubiéramos tenido que pasar por todo este sufrimiento que hemos pasado todos los cubanos. Bloqueo hubo los días que duró la crisis de los misiles, única y exclusivamente. Fuera de ahí, ustedes lo que han sido es unas sanguijuelas de países, de estructuras ideológicas socialistas para poder hacer su proyecto de porquería, su proyecto de destrucción familiar, su proyecto de hacer vivir, de hacer lucir a unas pocas familias únicamente por ser bufones de una corte pseudo monárquica. Pero además tenían todas las libertades para comercializar con el resto del mundo. ¿Por qué se destruyó la agricultura cubana?
¿Por qué se destruyó la agricultura cubana? Porque se le dio poco valor, porque se llevó a considerar como un rezago del pasado. Tan estúpido fue esa familia Castro, tan estúpida, que no fueron capaces de darse cuenta de esa riqueza que teníamos nosotros como agricultores, porque es básicamente lo que era Cuba, una gran productora de alimentos de calidad para su pueblo y para exportar al mundo entero. Y sin embargo hasta eso perdieron, soñando con una industrialización en otros sectores que no solo no tenían ni la infraestructura, sino que era usando las infraestructuras creadas anteriormente por empresarios cubanos y empresarios de otras partes del mundo, particularmente norteamericanos, y que ustedes expropiaron y no pagaron. ¿Se merecían el embargo? No, ustedes se merecían en aquel momento una intervención. Lo que pasa que era una revolución disfrazada de rosa, como lograron destruir básicamente a la familia, la mente, los valores del individuo, sembrar algo en el individuo que se llama la mentira. Cuando un individuo no tuvo el valor de decir lo que pensaba y de luchar por sí como individuo y por su familia, y decidió huir, ya eso era la evidencia más clara de que aquella sociedad era una suciedad, de que aquello se había roto, de que ya no existía la más mínima esperanza de vida para ese pueblo de Cuba.